llamaba Laura Botero. Es un cuadro muy antiguo, ¿no? Muy antiguo, eso debe tener el 60 de España. Del año 40. Sí, de aquí tiene... ¿Y quién lo trajo? ¿Cómo fue eso? Se lo trajeron a la tía. ¿Cuál tía? A Laura Botero se lo trajeron de España. Mi señora, es Olma, la esposa mía. Ella era Olma. Olma Botero. Olma Botero Jaramillo. ¿Eran ustedes primos? Sí, de esos jaramillos de la cucarronera, de los karatejos. Ajá. Sí. ¿Ellos eran venidos de dónde? De nada menos que Mesopotamia. De Mesopotamia, sí, los jaramillos. Allá medio paisa. ¿Y esa fotografía es de recién casada o qué? No, esta ya tenía ella la media pendejada de 8 hijos. ¿8 hijos? 8 hijos tenía cuando le tomaron esa foto ya. Tenía más o menos 28 años ella. Ahí en esa foto tenía 28 años. Esa se la tomé yo en la Tierra Fría con una maquinita de ahora tiempos de cajoncito. ¿Dónde fue esta fotografía? En el Cañón de las Auras, o en los nacimientos de Río Verde. Don Romeo, ¿cuántos años estuvo usted casado? Vea, la media bobadita es 53 años, un mes. 53 años, un mes. Sí, 53 años, un mes. Eso es toda una vida. Toda una vida. Fuera de eso, pues nosotros vivimos muy cerca, ¿no es cierto? Muy desde niños casi nos conocimos. Más o menos, sí, toda una vida. Eso es toda Sí, una vida. sí. Pero eso es casi como para uno morirse enseguida de la muerte de la chica. Sí, porque... casi. A mí afortunadamente, Chucho, afortunadamente, tuve unos hijos que me acogieron, me han ayudado, y yo creo que lo que uno riega, eso recoge. Y tal vez no fui pues muy mal padre, y así me han acogido, y así me han ayudado, y por eso estoy hoy como estoy. Estoy vivo y con ánimo todavía, con vida. O si no, yo no hubiera resistido. Claro, eso es cierto. Hubiera sido imposible vivir. Imposible hubiera sido. Yes. Don Romeo, ¿y qué es lo que más recuerda usted de doña Olma? Lo que más le hace falta, pues me imagino que todo, pero algo que usted en especial recuerde todos los días cuando se levanta. Hombre, si estuviera mi Olmita viva. Bueno, sí. Sus bondades. Ajá. Sus bondades. Las bondades, claro. Una mujer muy bondadosa, Claro. muy hacendosa, muy dedicada a sus hijos y a su marido. Ella daba su vida por sus hijos, por su hogar. Por el hogar. Eso. Y muy consagrada. Yo creo que en mi casa, yo no puedo decir, me fui a vestir y no había con qué. Todo estaba a la orden del día, todo. Para mí todo era a la orden del día. La comida a la orden del día. Lo que yo necesité, todo estaba a la orden del día. Yo no tuve queja, nunca. Para mí mi matrimonio fue sagrado. Es Romeo Botero. Yo soy un pobre pendejo que nació en Calarcá hace 75 años. 75 años en Calarcá. No, sí, eso hace que nací. En Calarcá, yo soy de Calarcá. Mis padres son antioqueños, pero yo soy de Calarcá. ¿Quiénes fueron sus padres? Mi padre fue Alfredo Botero Jaramillo y Leonisa Botero Mejía. ¿Primos entre sí? No, no. ¿O de otros Ellos eran, no. El Botero en sí todo es el mismo, ¿no es cierto? Pero ya más alejados un poquito. Decía mi abuelo materno, que él era de los Boteros negros y que mi papá era de los Boteros blancos. No sé qué tendrá el tercero, pero... ¿Y los viejos vinieron de dónde? Ellos eran de La Ceja. De La Ceja. De La Ceja. El abuelo materno, ¿Cómo llamaba? Francisco Botero Londoño, él era de Río Negro. Era de los liberales de Río Negro. De Río Negro. Sí, era de Río Negro. Y mi abuela materna era de Sonsón. Ella llamaba Rosa
Mejía Ángel. Paternos eran Gonzalo Botero Londoño, él era de La Ceja, él era de Las Piedras, pero cuando eso... Vereda Las Piedras. Sí, eso pertenece a La Unión, pero La Unión en ese tiempo era un corregimiento de La Ceja. Ellos son de La Ceja, bautizados en La Ceja. Y mi abuela paterna, Ana María Jaramillo Palacio, ella era de La Unión también. Se vino un hermano de él se vino. ¿Y? Un hermano de él se vino y volvió y les dijo pues que esto por aquí era la berraquera y que esto por aquí se podía vivir. Y que esto por aquí se podía vivir, que era muy bueno. Entonces, él arregló viaje y se vino y tenía un caballito y un machito. Montó a mi abuela en el caballito y en el otro, y en el macho montó el equipaje y montó a mi mamá Blanca porque mi mamá tenía por ahí 4 o 5 años. ¿Y qué era el equipaje? El equipaje, pues un colchón roído debía ser y una cobijita, y por ahí una estera rota, y seguramente una ollita, por ahí un plato esmaltado, de 2 cucharas debe haber sido, así una cosita así, y figúrate que en un machito viejo cargó él, y se vino. Y a mi abuela, a mi mamá la montaba Blanca, y mi abuela en el caballito, y él a pie con el tío, yo no tuve, por él lado no tuve ni un tío. Ellos no eran sino 2 hijos. Entonces... Gonzalo y... No, eran Leonisa, que fue mi mamá, ajá, y Rodolfo Botero Mejía, que era el tío mío por ese lado, por el lado de mi mamá. Ellos se vinieron de Antioquia y gastaron 7 días para venir de La Unión. Y ellos fueron a dar a Anaime, al pueblito de Anaime. Allá compraron un pedacito de tierra y vivieron un tiempo. Y después fue un familiar de mi abuelo y lo carió y le dijo, venda eso por aquí, camine. Y se vinieron. Y vinieron a dar a por ahí, por lo tapado. Por ahí tuvieron con don Jacobo Botero, tuvieron una tierra en compañía. Después mi abuelo le vendió la parte y fue y compró una tierrita allá al pie de Calarcá y ya se radicó ahí, en la Camelia. Ahí nací yo, viviendo en eso. ¿Vereda La Camelia de Calarcá? Sí, a donde es el barrio La Camelia. Eso era una finca ahí que era de mi abuelo. Eso fue de mi abuelo, entonces él hizo eso, él compró una mejora y hizo eso. Y ahí tuvo las mulas porque él fue arriero. Y de los... digamos, mi abuelo contaba de un muchacho Calle, que fue arriero de él, un muchacho Calle, y decía, es el hombre que más fuerza tenía. Cogía, sacaba de la bodega de a 2 bultos de sal, la sal de 5 arrobas, y se echaba 2 bultos y lo sacaba a donde estaban las mulas para cargar, lo sacaba de la bodega. Y dice, contaba pues anécdotas de ese muchacho, pues cosas así, muchacho muy fuerzudo, berraco. Y mi abuelo decía, en esta vez, dentro de 8 días que vuelvo a salir, me voy a llevar a calle, porque es el berraco. Voy bien, no necesito ir a calle. Cuando no, se tenían que llevar 2 o 3 más, cuando no iba ese muchacho. Recuerdo de esas cosas, pues, de mi juventud así. Don Romeo, dentro de las cosas que le contaron los abuelos, ¿le hablaron de la guerra de los 1000 días? Mi abuelo Gonzalo vivió en una tierrita, cuando ya vino de Antioquia, compró en Calarcá una tierrita que llamaba El Cebollal. Y lo pusieron así porque fue la primer finca que tuvo cebolla en Calarcá. ¿A qué lado es eso? Ahí de Calarcá para arribita, como por el lado de los tanques del agua. Ahí arribita, llama El Cebollal. Me contaba que una vez se lo llevaron
se lo llevaron los liberales, pasaron por ahí, ese era el camino real para el Tolima, entonces se lo llevaron. Y por allá en Ibagué lo volvieron a soltar. Mi abuelo muy afligido y todo. Yo, no, volvete para la casa, que vos nos has dado muchos almuerzos allá cuando pasamos. Y lo soltaron otra vez y se vino. Y decía, papá, contaban, que él estando muy niño, le tocó dormir en la misma cama con el general Echeverri. Un general Echeverri dormía en la casa de ellos. De eso contaba, pues, de la guerra, de... ¿Y qué más contaban? ¿Qué más le contaban a ustedes? No, pues, de la vida de ellos, todos sus pasajes, sus cosas. Papá cantaba. ¿Recuerda? Y papá cantaba y tocaba tiple muy bueno. Papá fue muy parrandero, horrible. ¿Recuerda que cantaba un viejo? Sí, cantaba Los Sauces, cantaba El Zorzal. Fue la primera canción que yo le oí a papá en la vida. Estando yo pues de 4 o 5 años, le oí cantar El Zorzal. Cuando era joven, nunca... Cuando era joven nunca me olvido. Y después la parodiaron, cuando era pollo piernipeludo. Esa, esa. Arriba vacas. Sí, cargaba mocos entre un costal. Sí. Sí. A ver, don Romeo, dentro de esas andanzas que contaban los viejos, ellos siempre hicieron referencias a los asustos, a los entierros, a las huacas, a las brujas, toda esa cosa. Sí, ellos contaban de todo ¿Qué eso. recuerda de Inclusive eso? mi padre era muy miedoso. Mi padre fue muy miedoso. Y él se asustaba muy fácil. Y él contaba, usted sabe que los miedosos no hablan sino de asustos. Y papá hablaba mucho de asustos. Y después para ir a hacer chichi tenía que ir uno con él. Sí, porque eso era así. Los viejos se asustan muy fácil. Mi papá era más bien miedosito. Una vez en la Tierra Fría, pues allá no había luz ni nada, y la casa eran 2 piezas. Yo dormía en la una y en la otra dormía papá con los otros hermanos míos, mamá. Y yo una noche les amarré la vacinilla con una hebra de hilo y la pasé para la pieza mía la hebra. Cuando ya apagaron la vela y todo, empecé yo a alar la hebra. Y dijo, papá, ¿quién hay por ahí? Y nadie contestó. Todo el mundo, y esa vacinilla andando por la pieza, sola. Papá sacó una caja de fósforos y rastilló un fósforo. Y cuando vio esa vacinilla fue tanto el susto, le regaló fósforo, le apagó el fósforo. El lobo era gritado, parecía un matadero de marrano a las 3 de la mañana, hermano. Y qué cosa, no sé. Esos eran los asuntos de papá. ¿Qué otras cosas de vivencia recuerda usted de los viejos, hombre, de los abuelos? No, después de sus bondades, que eran bondadosos, buenos, muy rezanderos, porque eran demasiadamente rezanderos. Mi mamá era de la que acababa un rosario, rezaba un rosario y después decía, y un Padre Nuestro y una Ave María para el Santo Padre Roma que por cuentas muerto está, pero como la gente habla tanto hasta mentira será, pero por si fuera cierto ahí le va, y seguía con otro hijo de puta chorre cosas, y uno ya bien casado y con la torre. Ellos eran muy rezanderos. Sí, demasiadamente rezanderos. A ver, don Romeo, y de esos viejos, a ver, toda esa ascendencia liberal que ustedes siempre han llevado, Sí. muy en alto. ¿Cómo veían ustedes a esos viejos con respecto a esa participación política? Ellos eran entusiastas con su partido. Eran muy, y muy sectarios. Y muy sectarios, porque eran sectarios demasiado. Mi abuelo materno murió antecitos del Frente Nacional, por ahí en los días del Frente Nacional. 56, 57. Eso, y él me decía, mi hijo,
por los godos no se puede votar. No vaya a ensuciar su dedo, cuando eso le metí el dedito, y no vaya a ensuciar su dedo con eso. Ellos eran muy sectarios. Y su trayectoria liberal toda la vida. Tal vez por el lado de mi abuela me parece que habían unos godos para allá en Sonsón, por allá, en la trascendencia de mi abuela. Pero por lo otro, por los Jaramillo, por los Palacios, por los Londoño, por esos boteros, yo no conocí ni hablaban de un conservador ni nada, no. Todos eran acérrimos liberales, todos. Don Romeo, a ver, vamos a recordar la época de su niñez. ¿Cómo Bueno, fue su niñez? ¿Dónde transcurrió? Vea, mi niñez transcurrió en Calarcá. Yo nací en La Camelia, como te dije, y me crié. Papá tenía una finca por ahí, una finquita por ahí cerca de Peñas Blancas. Por ahí vivimos hasta por ahí a los 7 años. Yo me vine, ya nos vinimos a vivir al pueblo, a Calarcá. En Calarcá, papá puso una comprita de café y nos fuimos criando. Yo estudiando. Mi primer profesor fue un señor don Gerardo López, a quien quise mucho, porque fue tan bueno y tan bueno conmigo que yo era de los mejores de la clase terminando el año, pero yo no sabía leer. Yo era adelantado en todo, menos en la lectura, yo no sabía leer. Y entonces un día me dijo, bueno, usted se me va a quedar aquí todos los días. Y me dejaba de las 11 que salíamos hasta las 12. Y se quedaba él conmigo enseñándome a leer, hasta que me enseñó a leer. Únicamente a mí. Bueno, me fue muy bien. Luego pasé al Robledo. En esos tiempos papá vendió lo que tenía en Calarcá y compró esa finca por ahí en Las Auras, en los nacimientos de Río Verde. Entonces yo ya iba a pasar mis vacaciones allá. Ya era una vida, pues ya de muchacho, ya pollo. Entré al colegio, me fue muy bien, hice hasta el tercero bachiller que había en el instituto, en el Robledo, en Calarcá, hasta año tercero. Ahí no fue más. Ya cuando llegué al tercero, que ya no podía estudiar, entonces me fui a administrar la finca para que papá se viniera a educar a mis otros hermanos que eran menores. Ah, usted era el mayor. Yo era, sí, una hermana y yo, pues la hermana ya estaba casada, entonces yo como hombre era el mayor, entonces me fui a administrar la finca para que papá se pudiera venir a educar a los otros. Ya. A ver, don Romeo, esas primeras letras en Calarcá, cuando estaba Romeo Sí, niño, sí. ¿las estudió en qué escuela? En la escuela, una escuela que llamaba La Ricaute. La Antonio Ricaurte. Sí, era por allá en el parque, para en Versalles, Ya. para Versalles, por allá. En Calarcá habían 2 escuelas, La Ricaute y la Girardot. La Girardot era la principal escuela, que fue allá a la cuadra de la plaza, donde ese Club de Leones hoy, ahí era la escuela Girardot. Ya. Y después me vine al instituto, al Robledo, que era donde hubo una trilladora. Y después, hoy es la Casa de la Cultura. ¿Esa trilladora era de quién, don Romeo? Eso era de unos alemanes. Y ellos dejaron eso porque en ese tiempo los concejales en Calarcá parece que por cosas de la vida les quitaron el apoyo y les pusieron impuestos y un poco de cosas. Entonces Armenia les ofreció gratuito todo esto y se vinieron, abandonaron allá y montaron una trilladora en Armenia. ¿Usted no recuerda el nombre de esa trilladora? La, Le voy a decir un nombre a ver si es el mismo. Schute Bunemann. eso le iba a decir yo, es como Bienman, así como Bienman, como Bienman, así, una cosa así. Schute Bunemann. Sí, así, algo así era. Era alemana. Sí, alemana, era de unos alemanes. Correcto. Eso fue trilladora. Después eso pues quedó el municipio
y el municipio la dejó al Robledo. Después ahí hicieron lo que es la Casa de la Cultura. Correcto. A ver, don Romeo, ¿cuáles son los compañeritos de primeras letras que usted recuerda? ¿Con quiénes estudió usted ese primer? Vea, yo estudié con Roberto Jaramillo, con Alberto Jaramillo, con un muchacho Sofonías Hurtado, con Leonel Londoño. Leonel y Nelson Londoño eran hermanos, con un muchacho Arbeláez. Con los Arbeláez eran Héctor Arbeláez, Guillermo Arbeláez y bueno, un poco de Arbeláez, entre ellos Óscar Arbeláez, que fue gerente de la cooperativa aquí. Óscar Arbeláez, así. Con los mellizos Castaño, Fernando y Bernardo Castaño, fueron compañeros míos de escuela. Inclusive nos llamaban la chichigua porque éramos de los chiquitos de ellos. Bueno, con ellos, los profesores, el rector de la escuela llamaba a don Jesús Hidárraga, don Jesús Hidárraga, era el director, me acuerdo. ¿Y qué otros maestros tuvo durante la primaria ya en segundo? La primaria tuve un señor Bayer, que era como académico lo mejor que yo he conocido. Fue un señor... Bayer de Manizales. Bayer de Manizales, sí, eso. Tuve a... Hombre, ¿cómo llama? Hay un tipo que vive todavía en Caracas y fue profesor mío. Pues no recuerdo ahora el nombre, no recuerdo. Y don Rogelio Gallego, una señora Teresa Arango, fue profesora de nosotros también, que recuerdo yo de mi juventud así. Y del Robledo, el director era don Jesús Ortega, y había un profesor de inglés, que nos da inglés, que llamaba don José Cardona, y un señor que nos daba casi 4 o 5 materias, que llamaba don Julio Sanín. Lo llamábamos Barbecristo porque era muy barbado, tenía una barba muy bonita y era barbado. Era excelente persona, pero como un poco intrigante, ¿no es cierto? No lo queríamos, los muchachos no lo queríamos. Y yo le hice muchas maldades en la vida. Y después de viejo, una vez yo en la costa, me encontré con él. Trabajaba él con Cine Colombia. La última vez que yo vi a don Julio, trabajaba con Cine Colombia. Por ahí estaba en la costa. A ese señor le hice yo una perrada. Con Roberto Jaramillo hicimos un roto en la pared, cuando eso la pared era de tierra, pues, ¿no es cierto?, de embutido. Hicimos un roto. Y el uno se iba allá, y el otro iba y traía un muchachito y le decía, vea, asómese por aquí ya lo que se ve allá. Y el muchachito se asomaba, entonces uno le soplaba y le llenaba los ojitos de tierra. Bueno, estábamos en esas, en un descanso, cuando don Julio vio y dijo, pero aquellos que están haciendo allí. Y fue y se asomó y yo le soplé. ¿Oíste? Me iban a echar de la escuela, pero ya don Jesús Ortega, que era el director, y dije, don Jesús, vea, fue así, nosotros inocentemente le estábamos haciendo eso a esos muchachitos. Y llega este viejo de metido y se asomó. Yo no tuve la culpa. Bueno, y me la perdonaron. Pero eso era para expulsarlo a uno. Claro. A ver, los hermanos de don Romeo, ¿quiénes son? Alfredo Botero. ¿Vive o murió? Vive. Alfredo Botero. Sí. Ah, pero usted es el mayor, ¿no? Con una Sí, hermana. sí. Olga, llama Olga Botero. Y Olga Botero de Peláez.
viuda es. Y las otras se llama Omaira Botero de Henao, es la señora de Javier Henao. Y Irlena Botero, la señora de Julián Ortiz. Entonces vamos en el cuento de que Romeo estudió hasta tercero de bachillerato, Sí. después se fue para la finca, para la vereda Aures. Que ahora Sí, se a las llama Auras, Aura, sí. Sí. a las Auras. ¿Y qué pasó después? Pues allá fue una ¿Se casó? fue allá a Olma a pasar unas vacaciones y ya nos ennoviamos y resultamos ya casándonos. Allá vivimos año y medio, allá nació Luz María, la hija mayor, nació allá. Allá vivimos año y medio nosotros. Y después me vine a rodar el mundo, a andar. Estuve trabajando con don Martiniano Motoya, después me fui a trabajar con papá. Papá tenía un tejar en Calarcá, un galpón, y ahí trabajé hasta que ese galpón lo cambiamos por esta finca donde vivía aquí en Quibay. Y allá, ese galpón lo cambiamos por esta finca. Y ya me vine yo me vine el 25 de diciembre de 1968. Esa fue la llegada suya. La aquí, llegada ¿vale? allí a Quimbaya, sí. Don Romeo, ¿por qué es tan común en los matrimonios Botero-Botero, Londoño-Londoño, Jaramillo-Jaramillo, o esta mezcla tan Hombre, particular que ha habido en estos apellidos? Primos, sí, primas... yo creo que más que todo hemos sido tímidos. Y entonces lo más allegado son las primas, ¿no es cierto? Como de más confianza. Pues yo digo eso, que es tal vez hasta por timidez. Otra cosa por familia, que los viejos decían, ¿cómo se va a poner usted a mantener una mujer que no es ni de su familia, hombre? Entonces, tal vez por... tal vez hasta por eso. Tal vez hasta por eso. Va a ser esa cosa de que estamos muy allegados todos. Sí, mucho. Porque una cuñada mía también se casó con un primo hermano, con un jaramillo, de esos carateos, de la cucarronera de por ahí. Bueno, llega don Romeo en el año 68 aquí a Quimbaya. Sí. Ya llega con todos sus hijos, toda la familia Ah, sí, completa, ¿cierto? ya grandecitos, no muy criados, pero ya pues, a mí me tocó, yo estaba educando a mis hijos en Calarcá, cuando subió el viejo Lleras Restrepo al poder, y lo primero que hizo fue grabar la educación, porque en Colombia la educación era gratuita. Y llegó este viejo y grabó la educación. Y lo dijo públicamente. Dijo, educar a un pobre es un peligro y educar a un rico es un trabajo. Entonces grabó la educación. Yo fui al colegio, yo tenía 6 bachilleres. Y fui a ver qué se podía hacer. Pues yo no podía pagar. Entonces me dijeron, oiga, hombre, la solución aquí es paga o saca a sus hijos. Y me vine a la casa y reuní los hijos a la tarde y dije, bueno, nos fuimos, nos salimos del colegio. El día que este viejo hijo de puta caiga, que algún día tendrá que caer este remache, pues volvemos a estudiar, mientras tanto no. No, porque yo no tengo con qué, no puedo. Sin embargo, fui donde el jefe, que era Hernán Valencia Echeverri, y le dije, doctor, dijo, camine, yo voy al colegio, yo creo que a vos te sectúan eso. Y dije, vea, doctor, yo no estoy pidiendo para mí. Estoy pidiendo para esos que cuando usted era comunista decía mi pueblo. Para eso estoy pidiendo hoy.
hágame el favor, pidamos por esta gente que vea. En el Instituto Calarcá habían 400 y pico de niñas, y vaya y verá que no quedan 200. ¿Por qué? Porque no pueden pagar. Entonces, el pobre no se va a poder educar. Usted que dice ser comunista, que él era el jefe del MRL cuando eso. Hombre, yo no puedo, ahí no podemos, una ley del gobierno. Y le dije, contra el gobierno es que hay que hacer algo, ¿no? Bueno, entonces ya decepcionado me vine con los hijos. Ya después de aquí, a María Elena la llevamos a estudiar a Salento, de las monjas. La internamos. Y los otros, pues ya unas se quedaron los de papá en Calarcá y siguieron ahí. Se les dio estudiar hasta donde se pudo. Ya más o menos, casi todas sacaron su bachiller. Y Miriam se casó y después el marido la entró al Rosario y sacó su derecho. Esa ya hizo su derecho. Pero cuando eso nos fue muy mal. Y cuando eso me vine para la fe, que vine con ellos así, sin... A ver, don Romeo, cuando lo que decíamos ahora del MRL, usted era muy participativo en toda esta cosa de su partido. Sí, pero yo fui muy oficialista. ¿Por qué? A ver, ¿dónde? Porque por la pendejada de uno. Mi papá era muy oficialista. Él decía, el que se sale de las filas le dan madera. A él no le gustaba salirse de las filas. Yo fui a ser del MRL, pues, cuando el viejo Lleras. Yo voté por López. Ya porque yo le veía a ese viejo, esa cosa, ese viejo, ese temple, esa bobada, ese viejo, que no hay más que yo. Entonces dije, voy a votar por el MRL, voy a ayudarle a López a ver si esto me dio cambio. Pero en ese tiempo, pasar a las filas del MRL no significaba ser como de la pucha nueva, como de los muchachos liberales que nos vamos a meter, como a renovar un poquito esto, como con nuevos aires, como con nuevas energías, ¿o qué? Eso se pensaba, pero como todo, manejados por oligarcas, todos se entregan. ¿No es cierto? Vea, ahí está López, a lo último lo llamaron, le dieron un puestico y entregó el MR. Que creíamos en eso, en que iba a ser un partido, en que iba a ser algo, y que el pueblo iba a poder respirar. No, llegó López y le ofrecieron ahí, lo cogieron los Lleras y lo enroscaron, y se entregó, y ahí volvió a quedar el partido. Pero yo pensé en eso en mi tiempo, que eso podría ir a ser una especie de revolucioncita, una cosita, una revolución pacífica muy buena. Y no llegamos a nada. No pudimos porque se entregaron los jefes, y usted sabe que un ejército sin jefes no es ejército. Claro, eso es se acabó. Bueno, usted llega, don Romeo, en el año 68 a Quimbaya. Sí. ¿Usted cómo encuentra esto? Usted llega a Quimbaya y dice, bueno, esto está como bueno, regulado, sí. maluco. No, esto era un gran pueblo. El día que yo vine aquí, se quemó un café que había en la esquina de la plaza. El Nutibara. El Nutibara. ¿Y usted llegó aquí un 25 de diciembre, fue? Me parece que sí. Sí, eso fue en unas festividades. Sí, eso fue en un 24, 25 de diciembre. 25, sí. Tal vez la segunda vez que yo vine, la primera vez que vinimos a ver la finca, nosotros vinimos el 22 de diciembre. Y el 25 vinimos ya a recibirla. Que ese día había un mister en Calarcá, un don Abraham, un viejito muy amigo de ahí de nosotros, y lo jodíamos mucho y él jodía mucho. Y cuando llegamos a Calarcá, pues nosotros no supimos del incendio de Quimbaya. Pasamos por aquí y no nos dimos cuenta. Cuando llegamos a Calarcá, dijo ese mister, dijo, yo sé que ustedes ya no estaban en Quimbaya comprando finca. Ustedes fue a meterle candela, ya quemaron ya Quimbaya. Vea.
ya le metieron candela aquí en Valla. Ustedes fueron. Eso decía don Abraham, mistercito. Bueno, entonces llega don Romeo y ¿cómo empieza usted a integrarse ahí? Bien, A ver. yo empecé, llegamos me parece que como un viernes. Sí, tal vez un viernes, jueves o viernes. Yo la familia a la finca, nos empezamos a organizar. El sábado salía a comprar unas cositas que me faltaban. Yo no tenía carrito todavía ni nada. Era muy mala, el transporte era muy malo, ¿verdad? Porque la carreterita era muy mala. Salí, yo no conocía pues todavía, tal vez al único tipo que conocí en Quimbaya era Olmedo Botero, que sabía pues que era pariente y todo, pero así pues de lejos. Y me pasó una anécdota con un tipo que te voy a contar quién era, Hernán Arcila. Hernán Arcila, yo llegué y para volver a la finca me colgué en un día aquí, al frente donde es el palacio y me fui. Ahí más abajito, como donde don Marco Hoyos, se subió un mister, yo lo vi como un mister porque era un mono muy alto, era Hernán. Y nos fuimos ahí atrás colgados, y por ahí bajando a Malabar se agachó, así un poquito y me dijo, oiga señor, ¿usted es Botero? Dije, sí señor, ¿cómo no? A sus órdenes. Dijo, sí, se me propuso desde que se limpió los mocos con la manga y la camisa así, vi que era Botero. Pues no me conoce, hombre. Muy bueno. La primera anécdota que me va con el tipo con Hernán Arcila. Yo ahí le conté a mi mujer, le dije, un hijo de puta por allí, y me salió con esto. Y dijo, y nada es raro porque así son ustedes, ¿verdad? Los boteros no la... Bueno, que anduvo en un tiempo don Romeo en un carro en un Willys más destartalado que un berraco. Acabado. Y yo me acuerdo que le hacían mucha recocha y mamaban mucho gallo y bueno, todas esas cosas. ¿Qué recuerdos tiene de eso? Ese carrito lo tuve yo por ahí 15 años aquí. Yo lo compré viejo, ese carrito fue de la guerra del Vietnam, me parece. Ese carrito tenía unos ganchos aquí por debajo donde los cogían los helicópteros para poderlos transportar en la guerra. Era un guerra. Y ese carrito se me varaba a veces. Yo me bajaba y le pegaba una patada y le arreaba a la madre y volví a prender. Ahí me volví a prender. La dirección cuando la desbaratamos tenía bastantes monedas, de esas monedas de 50, que con eso lo apretaba yo, lo ajustaba, sí. Cuando yo se lo vendía a Carlos. Pero le traqueaba hasta la... Sí, no, el pase a mí me sonaba. Y, oiga, pero fue bueno con un berraco y no me dejó en ninguna parte. Me llevaba, se varaba en los pueblos, siempre. Fui 4 veces al llano en él. Y siempre me varaba en Villavicencio o en Bogotá, sí, pero en los pueblos. Nunca se me varó en la carretera, no, nunca. Y cuando lo vendí, se lo vendí a un hijo. Entonces el hijo lo trajo y llegó a la casa y empezó a desbaratarle, para limpiarlo, para barrerlo y todo esto. Yo cargaba una ruanita ahí donde yo me sentaba. Y cogieron una ruanita y la tiraban por allá, y entonces brincó el hijo y dijo, un momentico, no me aporren esa ruanita, que esa ruanita está llenita de hermanos de nosotros. Esa era la del tendido, güey. Esas son anécdotas del carrito, güey. Y lo tuve muchos años. ¿Y por qué lo tenía tan destartalado, tan extremadamente destartalado, don Romeo? Porque el café no daba en ese tiempo, como Pero ahora, no era para época nada. pues de bonanza, hombre. ¿Cuál bonanza? ¿A usted le tocó? Si esa no la robó López. La del 82, No, esa con no el la, título cafetero. y esa no la robó López. Pero eso que es una platica. ¿A dónde? Eso lo robó López enterito. Los montañeros no saben manejar plata. Y la cogida de nos dio unos hijos de putas papeles para en el sanitario en mi casa estaban todos. Eso no. Eso nos dio unos pesitos que eso lo robó López todo, la bonanza. Y
lo mismo que están haciendo ahora. Pero en ese tiempo fue peor, pues, porque el cafecito sí dejaba, era negocio. Pero cogió López y dijo, no, los montañeros no les pueden entregar a platica. Y nos la robó. A mí no me tocó eso. Y es que imagínese usted uno con 8 hijos y una finca montándola, porque a mí me tocó montarle café, eso, ponerle café. Cuando ya la monté, me puse a hacer un silo, que fue lo que me quebró. Y cuando terminé de hacer el silo y de pagarlo, llegó la roya. Y como la roya no le dio resultado, entonces trajeron la broca, y esa sí me mandó para donde mandan los malos hermanos, para la puta mierda. Así. Esa fue la que lo enterró. Esa me enterró. Entonces ya tuve que cortar el café, arrancar ese cafecito y poner unas vaquitas y ponerme a las jalarles las teticas. No tuve más remedio para poder vivir. A ver, dentro de esos familiares, de esos familiares de don Romeo aquí en Quimbaya, hubo otro personaje que era por un corte muy similar al de don Romeo, que era Olmedo Botero. Olmedo Botero Gutiérrez. ¿Usted cómo recuerda a Olmedo? Muy bien, Fueron muy allegados, muy allegados, hicieron mucho. Inclusive con la familia de él todavía. Y me quieren mucho porque dicen que yo fui muy similar a Olmedo, en todo. En todo caso, las anécdotas de Olmedo son estupendas. Olmedo fue un personaje en Quimbaya, fue un personaje. Él fue carnicero, fue chofer, también tuvo una camioneta muy desbaratada, hermano. Tenía una camioneta Willys y tenía que cargar un barranco y una falda, ahí. Un barranco para tenerla y una falda para prenderla. Eso sí era el tartalado, ¿está bien? La de Olmedo era horrible. Es que yo creo que carro más destartalado que haya conocido Quimbaya en toda su historia, el mío. el de don Romeo. No, y uno que tuvo, este viejito, ¿cómo lo llamaban? Quesadilla. ¿Usted no se acuerda de Quesadilla? Quesadilla también, que con ese carrito así desbaratado casi hace matar la mamá de los londoños allí en la Argelia. Le pegó por detrás al caballo de esa viejita y se tiró el caballo por un alambrado y tiró a la vieja por ahí y la mata. De cero que esa viejita para morirle. El carro A ver, don Romeo, el carro que ahí era muy horrible. Vamos a recoger algunas anécdotas de esas que usted recuerde de Olmedo. Bueno, de Olmedo esas cosas, él decía que la mujer de él era tan brava, que él tuvo que comprar una media luna para quitarle el brasier. Y que él le hizo burladero a la cama. Y que a él le pasaba lo de los gatos, que se bajaba y tenía que salir corriendo. Olmedo era un tipo excelente. Cuando yo iba a Gallos, porque a mí me han gustado los gallos toda la vida, cuando yo iba a Gallos me pegaba siempre, nos íbamos. Y él decía, los gallos de nosotros, eran los gallos míos, él decía, los gallos de nosotros. Y una vez eché un gallo allí en Arauca, le eché un gallito, y al entrar le dio al otro por aquí, abajo el ala, y salió el otro así todo torcido peleando, y se tiró el medio de allá y decía, dale, hijo de puta, que ya lo tenés más torcido que coño de coja, hijo de puta, dale. Era muy divertido. Olmedo ha hecho mucha falta en Quimbaya. Ha hecho falta porque era un tipo excelente, un tipo de una chispa y todo el mundo lo quería. Y él le arriaba la madre a todo el mundo. Yo me acuerdo un día, entré yo al banco cafetero y uno pues a los gerentes los respeta mucho. Un gerente de un banco para uno pues y entró y era Jorge Arbeláez el gerente, y entró y dijo, ¿qué hubo, cenizo, hijo de puta? Y yo pensé, lo van a sacar de aquí ya, del banco. Mentira, que
Jorge Reino ya saludando. Lo llamáis que el cenizo, por no decirle negro. A ver, don Romeo, dentro de esta genealogía o dentro de esta, el árbol de la familia Botero, ¿usted qué conoce? A ver, ¿cuáles fueron los primeros boteros que llegaron al Quindío, por dónde se fueron distribuyendo, etcétera? Ellos vinieron por el Manzano, por Pereira el Manzano, por ahí entraron todos, que era el camino de los arrieros. Lo que es que se dispersaron, unos se vinieron a ir a Quimbaya. Desde Quimbaya, ¿cuál fue el tronco inicial? Fue don Ramón Botero. Ramón Botero. Sí. Otros se fueron para Tebaida. ¿Cuál fue ese tronco? Doña Sara, la tía Sara, que llamaban ellos, doña Sara Botero. Se fueron otros a Circasia, como era don Braulio. Llegó a Circasia. A Finlandia llegaron otros que no recuerdo cuál era el tronco, pero llegaron y a Naime llegaron otros con unos jaramillos. Pero eso es como Tolima. Sí, a Naime es Tolima ya. Eso es de Cajamarca hacia arriba, hacia la cordillera, que era el pueblo de Naime. Allá fueron muchos, porque ellos buscaban clima fresco. Ellos les daba miedo meterse a la tierra caliente, sí. El único tal vez que llegó, de los que llegaron a Armenia, como fue don Jacob, don Crisanto, Poldo, esos boteros sí llegaron a Armenia. Y esos cogieron para las tierras buenas, para Pueblo Tapado. Por eso se enriquecieron tanto, porque llegaron y metieron aquí a las tierras buenas del Quindío. Pero entonces podría pensarse que en ese tiempo de esa colonización de los viejos, casi que desocupaban pueblos enteros de Antioquia para venirse para acá. Sí, eso era así. A Tebaida llegaron unos vejías, se vinieron como 30 personas en un solo contingente. En una sola avenida se vinieron como 30, unos familiares de mi abuela, unos Mejías, se vinieron todos a ir a la Tebaida, Luis Mejía y bueno, no recuerdo, eran como 4 o 5 familias, y se vinieron como 30 personas, y se vinieron a ir a la Tebaida. Yo tengo por ahí un libro que llama El Éxodo. El Éxodo, sí. Sí, que habla de esa familia Mejía que se vino allá. Eso es escrito por un tipo de Montenegro. ¿Por Baena? ¿Por Baena Quintero? No, por un Mejía, hombre. Ese es el Éxodo. Ese es escrito por un Mejía, familiar de esos Mejías de allá. Y él llama El Éxodo. Cuando ellos vinieron, él cuenta todo. Aquellos años mozos, ¿no? Sí, esos que no vuelven, hermano. Esos que se fueron para no volver. Sí, mi mujer fue muy linda. Es una mujer muy bonita. ¿El tío Rodolfo o don Romeo? Bueno, el tío Rodolfo era el único hermano de mi madre. Sí. Fue un ejemplar hombre. Sí. Como ciudadano, como liberal, como esposo, no como padre porque no tuvieron hijos. Él se casó con Leonor Gaviria y no tuvieron familia. Pero tuvo sobrinos y los quiso mucho. Era un hombre excelente en la palabra, un caballero, un señor, un ciudadano, a toda costa. ¿Él a qué se dedicaba? Él era agricultor, él le manejaba las fincas a mi abuelo. Sí, él fue agricultor, él no pudo ver nunca una necesidad en nosotros porque allá estaba. Fue el primero, era el primero que llegaba.
mensaje que le quiera dejar a los quimbayunos, don Romeo, a los muchachos. Que quiero a Quimbaya, que trabajen por Quimbaya, que quieran a Quimbaya, que esta es la tierra prometida. Y si Dios quiere, y mi memoria no me falla, y ustedes lo irán a ver, muchachos, dentro de 40 o 50 años, y la capital del Quindío va a ser Quimbaya, y se acordarán de mí. Qué bueno. Se acordarán de mí. Quimbaya va a ser la capital del Quindío. Esta es la tierra prometida de los israelitas. Aquí no se rueda, aquí no se inunda. Aquí somos todos iguales y hermanos. Esta es la tierra querida. Hay un par de anécdotas que no podemos dejar por fuera de esta entrevista. Una de las anécdotas de las condiciones que su suegra le puso a Olma, la hija de ella, su esposa, Sí. para casarse. ¿Cómo fue el comentario que me hacía? La única que ella le dijo, acuérdese, mi hija, con quién se va a casar, y así va a responder. Usted tiene que ser una mujer ejemplar como fui yo, y se va a casar con un hombre que la merece y que tiene derecho a que usted sea toda una dama. Eso le dijo. Pero hay una anécdota con un pilón. Ah, no, el pilón era que eso fue a ella, a mi suegra. A mi suegra, cuando se fue a casar, le dijo doña Nina Jaramillo, porque mi suegra era Jaramillo. La mamá de ella, doña Nina Jaramillo, le dijo, mija, para usted poderse casar tiene que romper este pilón, pilando. Y todos los días le echaban una almuerza de maíz ahí y se agarraba la vieja pilando hasta que rompió el pilón. Para poderla dejar casar. Ya estaba. Sí, ya estaba, ya podía casarse porque ya tenía experiencia como un berraco, sí. Pero así las dejaban casar. Y como ella tuvo una hermana, y la hermana era muy linda, fue famosa, Margarita Jaramillo, era famosa, entonces era la mimada de ella. Mi suegra era la que hacía todo. Mi suegra fue la cenicienta de ella, y Margarita, la mimada. Entonces a mi suegra le tocó muy duro, muy duro. Y después de eso, se casó. Mi suegro como esposo fue muy bueno, pero un hombre pobre, y le tocó 12 hijos, y criar 12 hijos. Tuvo 12 hijos y los tuvo que criar. ¿Cómo moriría de aporreada la pobreza? Y sin embargo, vivía agradecida de la vida. Hay otra anécdota, la de una luna de miel. No, sí. No, es que yo me casé y nos fuimos a pasar la luna de miel a la tierra fría, a la finca, como yo manejaba eso. Pues nos fuimos. Y se fue mi suegro y un cuñado, se fue con nosotros. Y la casa no tenía dos piecitas allá. Y entonces en una dormíamos nosotros y mi suegro en la otra. Y nosotros tuvimos que acostar el cuñado con nosotros. Estuvieron 8 días el muchacho durmiendo con nosotros. Oye, para que el hijo de puta luna y miel. No, con un cuñado a los pies. Eso me pasó a mí, eso no le pasa a nadie, pues. Eso no me pasa a mí. Eso no le pasó sino a Romeo. No más, a mí. Don Romeo, Luis Romeo, Sí. Romeo Botero. Botero. ¿Cuál fue su fecha de nacimiento? El 16 de abril de 1924. 16 de abril de 1924. Sí. Voy a cumplir 76 años ahora en abril. 76 años. Sí. Y mi mujer iría a cumplir 73. Sí. Mi mujer murió, ella fue la mujer de los 3 12. Nació un 12 de febrero, el 12 de febrero de 1927. Se casó el 12 de marzo
de 1945. Y se murió el 12 de abril de 1998. Puros 12. 3 12 seguidos. Y a 3 meses seguidos, pues. Febrero, marzo y abril. Febrero, marzo y abril. Sí. Una cosa de raca. Dentro de el trabajo de los abuelos, ellos vinieron a abrir montaña directamente Directamente a echar hacha, con la hacha, al Quindío. al Quindío. A ellos les tocó muy duro. Mi abuelo vivió mucho tiempo él tenía una tierrita fresca más bien, y él con el hijo pelaban robles para vender la cáscara de roble, que con la cáscara de roble se curtían cueros. En ese tiempo eso lo usaban para curtimbres, para curtir los cueros. Teñía y... Teñía y yo no sé qué más. En todo caso, el roble o el encenillo, la cáscara de esos dos árboles servía para eso. Hoy todo es químico, pues hoy es con químico, pero en ese tiempo era con cáscara de roble o de encenillo. Entonces ellos fueron abriendo, tumbaban un palo, le quitaban la cáscara para venderla, para poder vivir, y tumbaban otro. Así abrieron la finca, tumbando robles para sacarle la cáscara. La de aquí, la del cebollal o la de la camelia. La del cebollal. La del cebollal. Así vivían ellos. Y la camelia, cuando mi abuelo compró la camelia, pues él ya tenía mulitas y ya tenía medio fuercecita y ya podía poner quien le ayudara a echar asadón, echar hacha, echar machete. Y entonces ya abrió la camelia, que eso eran unos guaduales, eso era pura guadua. Que ese era el problema del Quindío. El Quindío, el primer tendido de gente que llegó al Quindío murió toda, porque el paludismo acabó con todo el mundo. Porque la guauda se cortaba guaudita y ahí quedaba la infección. Don Romeo, ¿cuál ha sido el gobierno más bueno que a usted le ha tocado de todos los que ha vivido? Pues yo creo que en lo que yo conozco en mi vida, el único gobierno demócrata y que se manejó un poco bien con este pueblo, que fue bueno, fue Eduardo Santos. Yo después de Eduardo Santos, todos han sido tiranos para el pueblo, todos, unos más, otros menos, ¿no? Pero el gobierno de Eduardo Santos fue un gobierno bueno, gobierno pasible, hubo mucha paz, más que todo mucha paz, hubo platica y fue un gobierno más o menos muy sabroso. ¿Y el más malo de todo? Y el más malo yo creo que Pastrana. Yo creo que más malo que... Es que este muchacho dicen que el único juguete que a este muchacho le faltaba en la vida era la presidencia de la República. Así. Entonces, es muy jodido. Es que el papá lo van a desenterrar y lo van a volver a enterrar. Vos a ver. Que le quedó una hueva en el palacio, al viejo. ¿Eh? Hombre, sí, yo sí creo. Este tipo está mal. Es que es un oligarca muy grande. Un muchacho no ha sentido lo que es el pueblo, lo que es pobreza, lo que es nada. Entonces, el que no siente, el que no sabe qué es eso, no lo sabe manejar. ¿Usted salió a la plaza a escuchar a Gaitán? Sí, yo oí a Gaitán. Y lo escuché cuando decía, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Decía Gaitán. Y esta mañana le contaba aquí a un hijo sobre que tiene una hija estudiando Derecho. Decía que el Derecho lo aprenden, pero el penalista se tiene que hacer, él en su vida. Y que yo me acuerdo Gaitán cuando defendió al negro Cadena, que fue de las primeras defensas que el negro hizo.
estaba en plena defensa ya hablando él cuando tembló la tierra, es un temblor de tierra. Y todo el mundo, el juez y todo el mundo salió corriendo. Y él dijo, un momento, no se vayan, que esto es natural, donde cuando se trata de condenar a un inocente hasta la tierra tiembla. Entonces eso tiene que ser un penalista, sacar a ese le salió por ese lado. Y eso fue una frase de Gaitán inmortal. Y hasta la tierra tiembla cuando se quiere condenar a un inocente. ¿Y esa era una defensa por qué? El mayor criminal que tenía en ese tiempo Colombia. Era un asesino de caminos. El Negro Cadena, y atracaba y de todo. Era en ese tiempo el Negro Cadena como ir hoy a hacerle un juicio a tiro fijo. Todo se le achacaba a él. El Negro Cadena debía todo. Violaban a una vieja, pues cadena. Mataban a un cura, eso fue cadena. Bueno, todo lo que pasaba en el país fue el Negro Cadena. Lo mismo que con tiro fijo. ¿Y esa conmoción con la muerte de Gaitán le tocó a usted en Calarcá? Yo vivía en Calarcá. ¿Qué pasó en Calarcá? Hombre, en Calarcá no fue mucha cosa. La gente se preocupó por oír radio, por escuchar qué iba a pasar en el país. La gente más bien nos recogimos a las casas. Casi todos nos fuimos a las casas a esperar lo inesperado. Que lo inesperado o lo que debía haber sucedido era la caída de Ospina Pérez, que era el presidente Nete. Y debía haber sido la caída de él. Pero como el pueblo, en vez de ir a reclamar sus derechos, se fue a robar Bogotá, a saquear almacenes. El pueblo estaba con hambre y se fue a saquear almacenes y hacer lo que no debían hacer. Y entonces abandonaron lo que tenían que hacer, que era irse al palacio a reclamar. Y desgraciadamente el jefe de nosotros en ese tiempo era tan honrado que le dijeron, camine a ver que le van a entregar el poder. Y dijo, ¿el poder para qué? ¿Para qué el poder? El maestro Echandía. El maestro Echandía. Era tan honorable que no fue capaz de reclamar. Pero, ¿y la dirigencia liberal de Calarcá no hizo nada? Nada. No, en ese tiempo el jefe era Martiniano Montoya y empezaba Lucelli. En esos días empezaba Lucelli, pero era más que todo Martiniano y un señor Paneso, hombre, Toño Paneso, y un señor don Eduardo Norris, que don Eduardo Norris fue diputado a la Asamblea de Caldas por Calarcá, por Quindío, pues, cuando éramos Caldas. Él fue diputado, don Eduardo Norris. Don Romeo, y esa pugna, esa rencilla que ha existido entre Calarcá y Armenia, ¿usted la llegó a vivenciar? Sí. Nosotros estando jóvenes, nosotros no podíamos venir a bañarnos al río Quindío, porque los de Armenia nos sacaban la piedra. Nosotros tenemos que ir a bañarnos al río Santo Domingo. Al río Quindío no podíamos venir, en una pelea segura con los de Armenia. Era pelea. Cuando eso les decíamos los cuyabros, a los de Armenia. Y ha habido, y habrá, toda la vida. Eso ha existido. ¿Pero por qué? Más o menos. No, pues hombre, eran cosas, yo no sé, de juventud, pero yo creo que eso venía desde los tal vez de la fundación, porque es que Tigreros, el que fundó Armenia, él estuvo con los fundadores de Calarcá, y él fue fundador de Calarcá. Entre los fundadores, don Román María Valencia, don Segundo Henao, y ellos que fundaron a Calarcá, estaba él. Pero él reclamó un solar en la plaza y no se lo podían dar porque ahí reclamaba el clero para hacer la iglesia, que hay que dar la iglesia. Entonces él reclamaba ese solar y no se lo pudieron dar
Entonces por eso se vino bravo y fundó Armenia. Y yo creo que desde allá viene la cosa. Pues para mi concepto es desde allá. Eso es histórico. Histórico, sí. Sí, eso fue desde la fundación. Porque ellos pelearon allá en Calarcá con tigreros y Tigreros se vino y fundó Armenia. Y espero que esta entrevista sirva para complementarnos mucho toda la temática sobre quimbayanidad que estamos haciendo. Eso es todo. Correcto. Chucho, y aquí estamos a tus órdenes. Esta Muchas es gracias. tu casa. Muchas gracias, Y don Romeo. Lo que podamos aportar, todo lo aportaremos. Muchas porque gracias. vaya. Hoy es lunes 24 de enero del año 2000. Mañana va a ser un año el temblor.